con la práctica 7. Bueno, bien. En diversas disciplinas lo que nos interesa es comparar muchas medias, es decir, muchos rendimientos medios de variables aleatorias. No necesariamente dos, o sea, no siempre van a ser dos. Para cuando tengamos que comparar dos variables aleatorias, tenemos el test de Student, que lo estuvimos viendo en la práctica anterior. Pero muchas veces suele ocurrir que queremos comparar 3, 4, 5 variables aleatorias entre sí o todas contra una, ver si los rendimientos medios de esas variables aleatorias son similares o no, o puede haber alguna diferente. Bueno, entonces para eso existe lo que se llama el análisis de la varianza, que es una generalización del test de Student. ¿Sí? Esto sirve para comparar varias variables aleatorias a la vez y no andar haciendo test de student particulares agarrando de a dos, ¿sí? Porque imagínense que si uno tuviera que comparar, no sé, 5 o 6 variables aleatorias diferentes, andar haciendo test de a dos nos puede llevar un buen rato. Entonces, Fisher, que por acá lo tenemos, ¿sí? Ronald Fisher, desarrolló el método de análisis de la varianza, ¿sí? Fisher, que bueno, vivió entre estos años, desarrolló un método para determinar si más de dos medias muestrales pueden haberse obtenido de poblaciones con la misma media paramétrica respecto de una variable dada. Nosotros vamos a ver un caso particular de ANOVA, aunque esto se puede generalizar. El análisis de la varianza sigue siendo válido en el caso en que tengamos dos variables aleatorias. O sea, está tan bien formulado que sirve para testear, para comparar las medias de dos variables aleatorias. O sea, no es que necesariamente sirva para más de dos. Podría comparar dos también. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poco el desarrollo del método. No es difícil, lo que sí tiene es bastante cuenta, ¿sí? Mucha formulita y cuentas. ¿Cuál es la lógica del ANOVA? Que estas, bueno, son las siglas del inglés y de análisis de la varianza. En realidad nosotros lo tendríamos que llamar ANDEVA, pero quedó popularizado con las siglas en inglés. Bueno, acá tenemos unos grafiquitos a los cuales luego voy a volver. Quizás ahora uno no les da mucha interpretación a estos gráficos que aparecen acá. En todos los gráficos ustedes van a ver que en el eje X lo que tengo son tratamientos T1, T2, T3. Y los puntitos estos en distintos colores son las observaciones para estos tratamientos. Son valores arbitrarios. La idea es mostrar que, por ejemplo, a ver, lo que uno observa en este primer gráfico que tenemos acá es que las medias de los distintos tratamientos, bueno, no son tan diferentes. Obviamente que uno tendría que ponerse a testear, analizar las observaciones estas y testear, pero bueno, para el tratamiento 1 la media resultó de 1,48, son todas muestrales, ¿sí? Más allá de la escritura que parecería, bueno, muy sigma, parecerían poblacionales, pero son muestrales. Acá tenemos una media de 1,66 y acá 1,79. Pero lo que destaca acá es que las varianzas son notoriamente diferentes. Acá estos tres datos están, bueno, con una dispersión que se indica con una varianza de 0,25. Estos ya están un poco más dispersos y estos mucho más dispersos. Sin embargo, la media es la misma.
¿Mm? O sea, como que acá no veo una relación específica, no veo la lógica de la ANOVA, acá qué es lo que busca plantearse de la ANOVA, justamente porque no la hay, o sea, los datos que están acá graficados conspiran un poco con los objetivos de la ANOVA porque no cumplen los supuestos que veremos luego. En este otro gráfico que tenemos acá se puede apreciar que las medias siguen siendo parecidas y los desvíos también son parecidos. Desvíos parecidos, medias parecidas, vemos que, bueno, como que los datos se distribuyen todos en una misma banda de valores, incluso si yo pudiera ver toda la nube de datos, bueno, acá la estoy viendo, pudiera considerar toda la nube de datos que tenemos acá y analizar lo que sería el estimador de la varianza total, que luego vamos a ver qué es no voy a encontrar una gran diferencia entre mirar la dispersión de los datos de cada tratamiento por separado a observar la dispersión de los datos entre todos los tratamientos, ¿sí? Que esa es la gracia del análisis de la varianza y eso se observa en el tercer gráfico. Fíjense que acá tenemos los tres tratamientos nuevamente. Las observaciones tienen más o menos la misma dispersión, solo que las medias son diferentes. Entonces, lo que propone el análisis de la varianza, que bueno, planteó en su momento Fisher, es, si vos tenés dentro de cada tratamiento dispersiones similares, es lo equivalente a decir varianzas homogéneas. Pero considerando toda la nube de puntos, la dispersión es mayor, que es lo que intenta medir esto, entonces necesariamente las medias tienen que ser diferentes. O sea, termino analizando la desigualdad de medias de manera indirecta, se termina deduciendo como una consecuencia de que dentro de cada tratamiento las varianzas, ¿sí? Las varianzas para cada tratamiento, si las comparo entre ellas, son parecidas. 0,22, 0,25, 0,26. Ahora, esto me indica los cuadrados medios de toda la nube de puntos. Los cuadrados medios estiman la varianza de una nube de puntos. Son estimadores de la varianza, los cuadrados medios. Y si yo miro la dispersión de todos los puntos y no los discrimino por tratamiento, voy a observar que tenemos un estimador de la varianza general acá que vale 0,90, mientras que cada varianza particular era 0,22, 0,25, 0,26. Esta desproporción necesariamente indica que las medias son distintas. Porque si fueran iguales estaríamos en este caso, en el caso de este gráfico. ¿Sí? ¿Se entiende ahí cuál es la gracia del análisis de la varianza? ¿Por qué analizo varianzas para sacar conclusiones de las medias? Bueno, viene por este lado. ¿Sí? Estos grafiquitos muchas veces no se dan o no aparecen o se dan por sobreentendido, pero me pareció interesante mostrárselos, ¿sí? Con gráficos así, bueno, donde no se cumplen los supuestos, en donde se estarían cumpliendo los supuestos, pero las medias no son significativamente diferentes, y acá las medias, bueno, uno puede considerar que son distintas, ¿sí? Las puedo considerar distintas. Después voy a volver a este gráfico más adelante. Bien. Supongamos que tenemos y tratamientos, esta es una y cursiva, tenemos y tratamientos que los vemos como variables aleatorias. Para aplicar un análisis de la varianza se requiere lo siguiente.
sea, estos son los supuestos de la ANOVA que me indican si el modelo ANOVA es válido. Cuando yo lea en algún texto, en algún ejercicio, se supone válido el modelo de análisis de la varianza, es porque se supone válido esto que les voy a mostrar acá. Cada una de las observaciones de cada tratamiento sigue distribución normal, ¿sí? Son todas normales. Las varianzas son homogéneas. Vamos a tratar de quedarnos en la situación del tercer gráfico, el de abajo de todo. Eso luego lo vamos a verificar con un test de homogeneidad de varianzas. Cada observación es independiente, son independientes dentro del mismo tratamiento y son independientes de los otros tratamientos. Y a un mismo individuo no lo puedo someter a dos tratamientos diferentes. Se supone que los individuos sometidos al tratamiento K son distintos a los sometidos al tratamiento M. Y bueno, ¿quiénes son esas IKJ? Son las variables aleatorias definidas como respuesta del individuo J al tratamiento K. Lo que primero se indica es el orden del tratamiento y lo último, bueno, el orden del individuo dentro de ese tratamiento, como que J en el fondo termina dependiendo del tratamiento K. Lo que vamos a querer testear es esto. Si las medias de los tratamientos, las respuestas medias de los tratamientos son todas iguales, o existe algún par de esas medias que son distintas. ¿Sí? O sea, esto es H1 es la negación de H0. Y acá lo que vemos es lo que se llama el análisis de la varianza de un factor fijo, que a veces se dice muy rápido y se pasa por alto. Pero ¿a qué denominamos como factor fijo? Bueno, nosotros a los tratamientos los vamos a fijar, ¿sí? Los tratamientos están fijos, es decir, volvamos un cacho a lo de antes, T1, T2 y T3 están determinados por nosotros, ¿sí? No es que yo obtengo una muestra de puntos y analizo cada punto y digo, bueno, este punto tiene tal respuesta, proviene de un tratamiento 1. Este otro que cae aleatoriamente tiene otra respuesta, proviene del tratamiento 3. Este otro proviene de un tratamiento 5. Este otro proviene de un tratamiento 2. Así, donde los tratamientos también serían aleatorios. Eso al menos en nuestra materia y en el devenir de la carrera no va a ser útil, ¿sí? Salvo algún caso específico que amerite un análisis de la varianza con factores aleatorios, no sería necesario. También puede haber análisis de la varianza con dos factores fijos. Imagínense que en el caso de antes yo obtengo respuestas para el tratamiento 1 y supónganse con más de 25 grados de temperatura y con menos de 25 grados de temperatura. Entonces, las mismas observaciones del tratamiento 1 van a estar a su vez subdivididas según la temperatura con la que fueron tratadas. Entonces, dentro del mismo tratamiento influye otro factor que sería un factor de temperatura. Bueno, esos casos tampoco los vamos a ver. Uno ahí podría fijar, como les dije, temperatura en más de 25 grados y en menos de 25 grados. Yo estaría ahí fijando un segundo factor. O sea que puede haber análisis de la varianza de 2, 3, 4, 5 factores fijos, los que sean, depende de la complejidad del experimento y lo que uno esté analizando. Nosotros vamos a ver el caso más simple con un factor fijo. La cosa, como ya les dije, se puede complicar en la cantidad de factores que pueden ser fijados y por otro lado en la aleatoriedad de los factores.
si yo dejo que los datos caigan aleatoriamente sin fijar ningún factor, me pueden aparecer, no sé, 50 observaciones del tratamiento 1, 2 observaciones del tratamiento 2, 1000 observaciones del tratamiento 3, porque como los dejo caer aleatoriamente, puede haber, ¿sí?, cantidades indeterminadas de cada tratamiento porque no estoy fijándolos, ¿sí? No estoy estableciendo observaciones específicas para cada uno de ellos. Entonces, bueno, vamos a ver el caso más simple, que es el de un factor fijo. Bueno, entonces, la idea va a ser en muchos ejercicios que vamos a obtener tablitas parecidas a estas, donde para cada nivel, para cada tratamiento, vamos a tener una cantidad NK de observaciones. No tienen por qué ser todas iguales. Acá a propósito las puse con distintas longitudes para representar que no tienen por qué ser todas iguales. Lo ideal sería que la cantidad de observaciones de cada tratamiento sean las mismas. Se obtienen conclusiones, no sé si más precisas, pero cuanto menos más lindas cuando los tamaños de muestras son todos iguales, ¿sí? Cuando todos estos NI son todos iguales. Y bueno, acá lo que tenemos son numeritos, la respuesta de cada individuo al tratamiento correspondiente. Fíjense que las anoté con minúsculas, así que una vez tomada la muestra ya fijé valores para las respuestas de las distintas variables aleatorias que estoy comparando acá. Estas respuestas se suman y me terminan quedando estos T, que son las sumas del tratamiento, ¿sí? Las sumas de cada tratamiento. Bueno, eso es una redundancia, repetición de lo anterior, ¿sí? Se supone que cada uno de estos datos provino de una variable independiente, cosa que le daba validez al modelo ANOVA, así que no agrega mucho. Las observaciones del nivel K y KJ, bueno, es lo que les comentaba recién, provienen de una misma variable aleatoria, bueno, acá debiera decir I, ahora lo corrijo, así que todas tienen la misma varianza. Y una forma en que puede estar representada la variable aleatoria IKJ es esta de acá, donde se separa la media, que son las que luego voy a comparar, con un término de error o de dispersión, que es el que se comporta como una normal 0 sigma. Las sigma, fíjense que no las identifiqué porque se supone que son todas iguales al suponer válido el modelo ANOVA. Esto es dentro de la validez del modelo de análisis de la varianza. Bueno, acá como pueden ver hay más cuentas, ¿sí? Tenemos el total de las observaciones de los individuos, o sea, el total de respuestas que tengo independientes de los tratamientos, el total de muestras. Luego tengo la media de la muestra del tratamiento K, que es la suma de las respuestas del tratamiento K sobre el tamaño de la muestra de ese tratamiento. Y acá tengo el total general, es la suma de todos los datos, la suma de todas las respuestas, y la media muestral general. Divido la suma de todos los datos sobre el total general. Fíjense que siempre termino comparando el total general contra el total de cada tratamiento. Ese desfasaje que se veía en el gráfico hace un rato es el que trata de descubrir el método de la ANOVA. Bueno, acá hay más fórmulas, no se asusten, parecen medio escalofriantes, pero son las mismas fórmulas que vieron en la teórica, ¿sí? Las que vamos a terminar utilizando. Es decir, el formuleo es medio pesado, pero
es bastante automática la metodología del análisis de la varianza. No tiene las trampitas como podía llegar a tener test de hipótesis entre que si la varianza era conocida o desconocida, entre si, bueno, si son muestras apareadas o independientes. No, acá, o sea, el análisis de la varianza es siempre el mismo, ¿sí? Siempre que se verifiquen los supuestos. Lo que sí viene medio cargado en cuentas. Estas son las mismas fórmulas que habrán visto en la teórica, ¿sí? Las llamadas sumas de cuadrados, lo que aparece en la primera columna de la tabla de ANOVA que vamos a ver. Entre, dentro y total. Las más importantes son entre y dentro, que son las que trato de comparar entre sí, ver cuán desfasadas están siempre que se verifique la homogeneidad de varianzas, eh, para llegar a la conclusión de que si las varianzas son iguales, pero las varianzas entre tratamientos y dentro de cada tratamiento son muy distintas, entonces tiene que haber una diferencia de media sí o sí. ¿Mm? Y bueno, los totales están simplemente para que den las cuentas. ¿Sí? Es el dato que necesito para que den las cuentas, y cuando falta alguna de estas dos está bueno conocer las totales para sacarlas por despeje. Bueno, y esta es la tabla de la ANOVA. ¿Sí? Se habrán visto que tienen una columna de sumas de cuadrados, los grados de libertad correspondientes, los cuadrados medios. Fíjense que acá empiezo a ignorar el total porque acá no cumple ningún rol, y todo concluye en obtener el estadístico, que es lo que me interesa. Fíjense que el estadístico es claramente una proporción entre la dispersión general de todas las respuestas, el entre, y la dispersión de cada tratamiento. ¿Sí? Una vez que sé que en cada tratamiento las dispersiones son parecidas, homogéneas o iguales, entre comillas, solo resta saber si es muy chica la dispersión en cada tratamiento comparada con la dispersión general. ¿Sí? Entonces, esa es la gracia del análisis de la varianza. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Algún comentario? ¿Es muy distinto hasta ahora a lo que vieron en la teórica? ¿Les parece raro algo? ¿Se perdieron en algo? Coméntenme, a ver, no sé si voy muy rápido, quizás, ¿sí? Bueno, se supone que este estadístico, que es el que tratamos de calcular, sigue una distribución específica, una distribución de Fisher, ¿sí? Ya que esto se lo debemos al viejo Fisher. Fisher está en todo, así que la distribución teórica, ¿a qué nos referimos con distribución teórica? A cuando vale H0. Entonces, si valiera H0, es decir, si valiera la igualdad de medias, esto debería comportarse como una Fisher I-1 con los grados de libertad del entre n-i. ¿Sí? Entonces, lo que tratamos de ver es si nuestro estadístico tiene un comportamiento muy distinto al de una Fisher con estos parámetros. Y ahí tenemos para cada caso la zona de rechazo y el p-valor. ¿Sí? Vamos a utilizar tanto uno como el otro, indistintamente. En muchos ejercicios les van a
pedir, bueno, trabajar con un alfa específico, entonces ahí van a poder decidir con una zona de rechazo, tal como pasaba en test de hipótesis. Bien, bueno. Acá hay una cuestión con los cuadrados medios. Si se fijan en las tablas de estadística, al final de las tablas de estadística van a ver un listado de fórmulas de toda la materia, pero dichas fórmulas son más frecuentes en esta última parte de la materia. Para ANOVA, para test de hipótesis, para regresión van a ver que existe mucho formuleo. Y esta es una de las fórmulas que no está. ¿Mm? Bueno, acá está la varianza muestral que sí, o sea, aparece. Yo acá la reescribí un poquitito en el contexto del análisis de la varianza, ¿sí? Acá aparece nuevamente una X, debiera ser una Y, luego lo corrijo porque cambié la notación en el medio mientras estaba haciendo las diapositivas, así que luego cuando les comparta las diapos, se los escribo bien. Uno tiene esta fórmula alternativa de los cuadrados medios dentro de tratamientos, que es un promedio pesado de las varianzas muestrales de cada tratamiento. Lo que lo emparenta, ¿se acuerdan al SP cuadrado de test de hipótesis? Bueno, es lo mismo, solo que acá para más tratamientos, más variables aleatorias, ¿sí? Nosotros cuando vimos test de hipótesis lo habíamos visto para i igual a 2, pero acá tenemos un número i indeterminado. Entonces, en este caso, los cuadrados medios dentro siguen cumpliendo el rol del SP cuadrado. Y si se acuerdan, el SP cuadrado era un estimador insesgado de la varianza. ¿Se acuerdan de eso que habíamos visto la vez pasada? Insesgado nos referimos a que cuando calculo la esperanza del estimador, me termina dando aquel parámetro que yo quiero estimar. Por lo tanto, los cuadrados medios dentro cumplen ese rol justamente de ser estimador insesgado de la varianza. Bueno, porque es como el SP cuadrado con más dimensiones, por decirlo de alguna manera. Y acá nuevamente aparece algo que quizás lo hayan visto en la teórica, que refleja, insiste, vuelve sobre la cuestión del desfasaje entre la dispersión en cada tratamiento, los cuadrados medios dentro, y la dispersión de todos los tratamientos. La lógica indicaría que la dispersión total, la nube de puntos de todas las respuestas, de todos los tratamientos, tenga una, digamos, bueno, genere, observe una dispersión más grande que sigma cuadrado. Entonces, si no hubiera igualdad de medias, la lógica indicaría que los cuadrados medios entre también sirvan para estimar la varianza. La gracia, lo que vamos a buscar es que, bueno, cuando no valga la igualdad de medias es porque los cuadrados medios entre informan una dispersión mayor de los puntos. Entonces acá está esta cuestión, por eso puse estos botoncitos para volver a estos gráficos y verlos ahora con toda la información que hemos estado viendo, ¿sí? Este caso, bueno, es una porquería porque no verifica nada. Centrémonos en estos dos. Fíjense que acá los cuadrados medios dentro, la dispersión en cada uno de estos segmentitos,
no parece ser muy diferente, ¿sí? Si se fijan, los sigma cuadrados no son muy distintos. Y si yo analizara toda la nube de puntos como un todo, independientes del color, tampoco voy a encontrar acá, bueno, no lo calculé en este caso, quizás debiera agregarlo, pero acá no se observa una gran dispersión del total de puntos a que si lo comparo con cada tratamiento en particular. Acá donde sí me tomé la molestia de informar cuál es la dispersión general, ¿m? Se observa que esta línea rosada que, bueno, medio como que representa la dispersión total, es bastante más larga que estas líneas que informan, o estos segmentitos que informan la dispersión de cada tratamiento. ¿Mm? Entonces, lo que tratamos de ver justamente son estos desfasajes entre lo que le pasa a cada tratamiento en particular, más o menos en promedio, y lo que le pasa a toda la nube de puntos. Eso es lo que se representa en estos casos. ¿Sí? Bien, bueno. Para verificar los supuestos, lo que yo necesito es previamente la homogeneidad de varianzas, porque fíjense que es importante saber si las varianzas son homogéneas. Porque, a ver, permítanme volver atrás. Si no fueran homogéneas, estaríamos en un caso como este. ¿Mm? Habría dispersiones distintas en cada tratamiento y ahí eso no me va a decir nada sobre la relación entre las medias. Entonces necesito tener controlada la dispersión de las varianzas para cada tratamiento. Esa es la pauta necesaria para poder ver si estamos en este caso o estamos en este otro. ¿Sí? Entonces, el test de homogeneidad de varianzas lo necesito. Yo voy a testear las varianzas por tratamiento, justamente. Todas las varianzas son iguales contra alguna varianza es diferente o algunas son diferentes. Eso es lo que plantea este test. Y para eso utilizamos lo que se llama el test Fmax o el test de Hadley, donde, bueno, bajo las condiciones anteriores planteamos un estadístico F. Fíjense que acá esta F la puse cursiva para no confundirla con la de la ANOVA. Y si lo miran con cariño van a ver que se parece mucho al estadístico para testear varianzas o para comparar varianzas que usábamos en el test de Student. Con la única diferencia que acá en lugar de tener una Fisher tenemos una variable aleatoria Fmax. ¿Sí? La tabla de la Fmax la tienen al final, es la última tabla de estadística que ustedes tienen en el apunte de tablas. ¿Sí? Es la última de todas. Se supone que esto sigue una distribución Fmax con IJ-1 grados de libertad si vale H0, que es lo que queremos. ¿Sí? Es lo que vamos a querer. Entonces, en este caso tenemos esta distribución. Acá aparece una J, que ¿quién es la J? Bueno, es lo que se llama la media armónica. La media armónica es algo, es una especie de promedio medio extraño, ¿sí? Esto es lo que se llama un promedio armónico. Existen varias maneras de calcular promedios, algunos usan raíces cuadradas, existe el promedio que, bueno, al que estamos acostumbrados, ¿sí? El de sumar todo y luego dividirlo por el total de observaciones, que es la media aritmética, pero existen otras medias. Media geométrica, esta es la media armónica. Y tiene esta fórmula así de acá. ¿Sí? Entonces, bueno, hay otro test
que luego veremos, ¿sí? Si nos alcanza el tiempo, donde se utiliza la llamada media armónica. Entonces vamos a rechazar la homogeneidad de varianzas, que es lo que no queremos, con un nivel justo de significación alfa, si nuestro estadístico llegara a ser demasiado grande comparado con el valor de tabla de la Fmax. Que por lo general en los ejercicios de la práctica donde hay que hacer cuentitas a mano, esto nunca pasa. Pero atención cuando pase. Bueno, alguna observación de todo esto que estamos viendo. Cuando los tamaños de muestras son todos iguales, es decir, imagínense que todos los tratamientos tienen el mismo número de observaciones, la media armónica coincide con ese número. Y hay otros test de homogeneidad de varianzas como los de Levene, Bartlett, Cochrane, sí, existen un montón. Depende del programa que uno use. Luego vamos a ver un caso para implementar con la compu, donde yo implementé con la compu, donde uso un test de Levene para comparar las varianzas. No he visto programas, o bueno, al menos no los programas con los que trabajo, dispongo, que usen el test de Hartley. Ignoro las razones. Quizás sean más fáciles de aplicar o de programar estos, pero bueno, no sé. Estoy especulando. Bien, vamos a lo que nos interesa, que es un ejemplo práctico. Y ya que estamos con diapositivas tan verdes, ponemos algo más verde aún, que son los repollos, ¿sí? Las coles. O sea, vamos a plantear un ANOVA completo con datos y todo para el siguiente problema. Supongamos que tenemos una tabla de datos que corresponde a la concentración de riboflavina, en esta medida, en hojas de 20 repollos distintos, luego de haber sido tratadas de 3 maneras diferentes. ¿Sí? Entonces se trató a cada planta con 3 tratamientos distintos que se supone le alterarían la concentración de riboflavina, y ahí tenemos la tablita. Para un tratamiento 1, 2 y 3 tenemos la concentración en esta medida, nanogramos sobre gramos. ¿Sí? Acá tenemos para los tratamientos 1 y 3 7 observaciones, y para el tratamiento 2 tenemos solamente 6. Y lo que nos pregunta el ejercicio, típico ejercicio de ANOVA, es si existen efectos diferentes de los tratamientos sobre la concentración media de riboflavina. Bueno, primero, antes que nada, me defino las variables aleatorias con las que voy a trabajar. Entonces, lo que tengo allí es la variable aleatoria IKJ, que es la concentración de riboflavina del repollo J sometido al tratamiento K o TK, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿quién sería I34? Según este orden. Bueno, I34 lo tendría que buscar en la fila 3, porque 34 indica que fue sometido al tratamiento 3. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y 3, 4, el valor particular de la muestra es 24. Acá aparece como variable aleatoria. Luego acá lo tendría que poner en minúscula porque ya deja de ser aleatorio. Toma un valor porque es el que yo medí. Estas mediciones ya son valores específicos que toma cada una de estas 20 variables aleatorias, ¿sí? 7 más 7 más 6, que son los contenidos de riboflavina de estas 20 hojas de repollo. Y bueno, bajo el supuesto de que las variables aleatorias son normales, cosa que luego se testea. A la hora de hacer cuentas nos lo vamos a creer, pero eso luego se testea.
Y el test, bueno, es siempre el mismo. Todas las medias son iguales o no todas las medias son iguales. O sea, en ese sentido, el test de análisis de la varianza no se destaca por su originalidad. ¿Mm? Bien, los supuestos. Son independientes porque el ejercicio me dice que son 20 plantas de repollo distintas. Normalidad, lo que recién les dije. Lo voy a suponer para poder hacer el ejercicio, ¿sí? Pero de todas maneras luego lo vamos a probar usando programas. Y la homoselasticidad, eso sí lo puedo hacer y lo haremos ahora. ¿Mm? Entonces me planteo el test de Hartley. Todas las varianzas son iguales contra que hay varianzas diferentes. Entonces, las varianzas muestrales, bueno, acá tengo que hacer la cuenta, cargar los datos en la calculadora. En la calculadora, si se dan manias con el Infostat, lo pueden hacer con el Infostat. En todo caso, veo ahora en un ratito, o la clase que viene, no hay drama, les muestro cómo obtener estas cosas con el Infostat. ¿Sí? Entonces, las varianzas muestrales resultaron así. Tenemos la del tratamiento 1, 5,9, la del 2, 1,47 y la del 3, 4,29. ¿Mm? Entonces, la más grande es la de 5,90, va en el numerador, y la más chica, 1,47 en el denominador. Este cociente da 4,014 y yo lo busqué en la tabla Fmax, que, a ver, déjenme escaparme un cachito. Me escapo un cachito de acá. A ver, vamos a compartir. Acá, vamos a ver esto. Acá. Acá la tengo. Bueno, y lo que ahora estoy mostrando, se supone, son las queridas tablas de bioestadística, donde tenemos el Fmax que está por allá al fondo. Acá está, me pasé, ahí está. Tabla 11. Ahí tenemos el Fmax. ¿Sí? Agrando un cachito. Acá hay algo extraño, sí. Una cosa rara. Esto no tengo la culpa yo, o sea, me bajé la versión del que está en el campus y aparece algo valor crítico como una sobreimpresión, no sé a qué responde. Pero bueno, en todo caso hay otras versiones de la tabla Fmax dando vueltas por ahí, así que bueno, sí, si no la tienen muy claro con esto, pueden buscar otra, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que acá tenemos em, el primer término me indica la cantidad de tratamientos. ¿M? Y el segundo, bueno, es la media armónica menos uno. ¿Sí? Está vinculado a la media armónica. Fíjense que arranca ya desde 2, o sea que está preparado como para trabajar con una mínima cantidad de tratamientos que serían 3. Entonces, bueno, en particular ¿sí? Y como mínimo con 3 observaciones, ¿sí? No tendría mucho sentido trabajar con tratamientos con, digamos, 2 observaciones o una sola. No es digamos, una muestra representativa del tratamiento que estamos analizando. ¿Cuántas observaciones hiciste? 2. Y yo no sé si alguna de esas es atípica. 2 observaciones no tienen por qué ser representativas de un tratamiento. Entonces, bueno, ya esos casos tan particulares por su escasez se analizan con otros test, ¿sí? No con este. Este está preparado para ciertos casos numerosos. Entonces, bueno, a ver. Ahí tenemos, a ver, está, si me deja, sí, está. Bueno, creo que
Ahí, cosa de ir cambiando en cada momento. Bien, volvamos acá un instante. Fíjense, bueno, los subíndices de nuestra Fmax. 37005. ¿Mm? ¿Por qué 3? Bueno, porque tengo 3 tratamientos. ¿Por qué 7 en este caso? ¿De dónde sale el 7? Fíjense que nuestra media armónica me da 6 y pico. Es decir, los tamaños de muestra no son todos iguales. Entonces me termina dando un número entre 6 y 7 y los subíndices de la Fmax deben ser números enteros. No puede ser 6,315. O sea que la media armónica está entre 6 y 7. ¿Qué criterio uso para elegir uno u otro? Bueno, acuérdense que es 370,05. Bueno, ¿por qué elijo 0,05? Por lo mezquina que es la tabla Fmax. Es decir, solo ofrece alfa de 0,05 y alfa de 0,01. Si yo pudiera elegir, me encantaría un alfa más alto. ¿Se acuerdan lo que les comenté la vez pasada? Para la homogeneidad de varianzas, conviene tomar valores de alfa lo más altos posible para luego tener un buen colchón de, de valores de alfa, valores del nivel justo de significación para poder hacer el test de comparación de medias, que es el que me interesa a mí. Lo que valía para el test de Student sigue valiendo acá, ¿sí? La cuestión es que al no tener mucho para elegir, bueno, elijo el alfa más alto que es el del 5%, ¿sí? Y en este caso, acuérdense que teníamos entre 3,6 y 3,7, o sea que estoy entre estos dos valores, ¿sí? Entre 8,38 y 6,94, ¿sí? Para 3,6 al 5%, el valor de la Fmax es 8,38 y para la Fmax 3,7, también al 5%, es 6,94. ¿Por qué me incliné por la 3,7 y no por la 3,6? Bueno, hay una lógica para hacer eso. La lógica es la siguiente. Me estoy poniendo en la peor situación. Estoy implementando una estrategia, como se suele decir, pesimista. Este valor 6,94, que era, si se acuerdan, de los dos de la tabla al más chico. Yo me estoy poniendo en la postura más pesimista porque se supone que estaría más cerca de rechazar H0 con este valor que con el otro. Entonces, si con este valor, que es el más chico con el que sería más fácil rechazar, no rechazo, entonces tomo como válida H0. ¿Sí? O sea, muchas veces en la estadística ocurre en estas situaciones donde tengo que optar entre uno y otro, sobre todo si no estoy utilizando la computadora y estoy utilizando medios más artesanales, como son las tablas de estadística, tengo que optar entre dos situaciones. Bueno, conviene ponerse en la situación más pesimista. Podría haber ocurrido que este estadístico, cosa que no va a ocurrir en la práctica, no se preocupen, pero podría haber ocurrido que este estadístico hubiera dado 7. Si este estadístico hubiera dado 7, acá hubiera rechazado H0 para este valor. Bueno, en ese caso, o se puede aplicar una corrección o uno podría ser medio chanta y agarrar el otro valor.
pero esos problemas, el otro valor de tabla con el cual no rechazo porque era 8 y pico. Pero bueno, esas situaciones afortunadamente no se dan, ¿sí? O sea, o al menos no he visto que se den. Entonces, esto es una estrategia como para decir, bueno, si en el peor caso, en el caso más desfavorable, no rechazo H0, no rechazo nunca, las varianzas son iguales. Entonces, bueno, fíjense, bueno, acá por las dudas había calculado el otro valor de la tabla, acá está el de 3,6, 8,38. Entonces, por eso acá explico un poquito por qué termino eligiendo el más chico de los dos, y si no rechazo con ese, no rechazaría con ninguno de los valores, ni siquiera con el verdadero valor de J que iría acá, ¿sí? Si uno pudiera tomar parámetros no enteros para la Fmax. Entonces, bueno, acepto la hipótesis de homogeneidad de varianzas, respiro aliviado y continúo con el cálculo de la nova. ¿Mm? Bueno, acá está la parte de cuenterío, ¿sí? En todo caso, bueno, luego cuando les pase las diapos, si quieren rehagan el ejercicio, o sea, las cuentas son estas, las fórmulas son las que vimos antes. Para los cuadrados medios dentro suele ser muy útil a veces utilizar eso de que es el promedio pesado de las varianzas. Utilizando eso, muchas veces salvan el ejercicio. El hecho de que esa fórmula no esté en las tablas no quiere decir que sea menos importante. Es un error que no estén en las tablas. ¿Sí? No entiendo por qué pasan los cuatrimestres y siguen sin agregar esta fórmula. En una época creo que la habían agregado, luego la sacaron, no sé. Ahora creo que volvió a no estar. Con todo esto, con todas estas cuentas hechas con los datos de la tablita anterior de los repollos, nos queda esa tabla de ANOVA. Se supone que en todos los ejercicios, o al menos, bueno, los primeros ejercicios de la práctica donde tienen toda la tabla de datos, tienen que llegar a esto. ¿Sí? Hacer las cuentas con cuidado y llegar a esto que está acá. Haciendo todas las cuentitas, se supone que el estadístico que obtenemos nos da 6,22. Los grados de libertad de la Fisher me los indican los grados de libertad entre y dentro. 2,17, que es, ¿sí?, lo que termino utilizando acá. Fíjense que yo lo que uso es para decidir es el p-valor. No utilicé ningún alfa específico. Entonces, el p-valor, como lo definimos hace un rato, es la probabilidad de que una Fisher 2,17, 2,17, sea mayor a mi estadístico de muestra, 6,22. Y eso nos da 0,00939. Les van a decir que usen la tabla, yo usé la aplicación. ¿Sí? Estas aplicaciones que les estuve comentando, por ejemplo, la Probability Distribution admite valores críticos para una Fisher, en particular 2,17, pero para varios valores de los parámetros. También esto lo podrían hacer con Infostat, ¿sí? Averiguar los valores críticos de una variable aleatoria Fisher. Entonces, bueno, con un P tan chico rechazo con tranquilidad H0. Fíjense que esto es incluso más chico que el 1%. 0,94% sería esto. No llega al 1%, por poco. O sea que puedo rechazar con tranquilidad H0. Incluso, bueno, si sos muy apegado, apegade al alfa y necesitas un nivel justo de significación para esto, bueno, decir con un alfa del 1%, rechazo H0 y quedas fenómeno. Bien.
Bueno, acá viene la otra parte que no sé si todo el mundo la vio. Bueno, si cursan con Marilú, supongo que lo habrán visto, muchos de ustedes, que son las comparaciones a posteriori. Porque vos decís, bueno, yo acá probé que las medias son diferentes, porque me quedé con, digamos, con H1. Esto me indica que hay fuerte evidencia en la muestra que yo obtuve para rechazar la igualdad de medias. Ahora no me voy a quedar tranquilo con eso. Me interesaría ver ahora cuáles medias son diferentes. Tengo tres tratamientos. ¿Habrá una diferente a las otras dos? ¿Serán las tres diferentes entre sí? Bueno, entonces para eso están los llamados test a posteriori. Pregunto, ¿llegó todo el mundo a ver esto? ¿Hubo alguien que no haya visto los test a posteriori? Pregunto. O sea, sobre todo, bueno, si alguien no vio esto todavía. O doy por hecho que todos vieron los test a posteriori. Tuque y Dunet, Bonferroni. Ok, bueno. Fernando, ok, bueno, que más o menos les sirva de adelanto. No sé, Fernando, Nicolás, Agostina y Juli, no sé cuándo tienen la teórica, o hay alguien de la teórica de ayer que, no sé si no se dio, o qué ocurrió con esa teórica, o son alumnos de las teóricas de, bueno, mañana o pasado que recién van a ver en esas clases este tema. No sé si hay alguien de la teórica de ayer, de los lunes, que por cierto, bueno, no sé, por ahí hubo, a mí me dijeron que no se había dado esa teórica, quizás la dio otra persona, ¿sí? Lo que indican los test a posteriori es lo siguiente. Bueno, se los doy medio como adelanto a algunos. Luego para los otros será un repaso. Una vez rechazada la hipótesis H0, como nos pasa en nuestro ejemplo de igualdad de medias de la nova de un factor fijo, bueno, que es el caso que estamos analizando acá, nos preguntamos qué medias son diferentes. ¿Qué rendimientos medios difieren entre sí? Entonces planteamos varios, o sea, planteamos y no planteamos varios test, así, para todos los pares IK, con I distinto de K obviamente, ¿sí? Comparo todos los test entre sí pero de a dos. Claro, o sea, acá son tres tratamientos, no te van a quedar muchas opciones, o sea, con tres tratamientos haces tres comparaciones. Pero si tuvieras 10 tratamientos o 15 tratamientos, compararlos de a dos puede ser un trabajo arduo y largo. Bien, bueno, lo interesante es que todas las comparaciones se pueden hacer juntas, ¿sí? Luego se hace una cuentita que es la que me permite decidir si rechazo o no rechazo para cada comparación. Entonces fíjense que el número de comparaciones, si confrontamos todos los tratamientos contra todos, sería un número m que se calcula así. Esto que tienen acá es un número combinatorio cuya fórmula es esta. De última, lo que me termina dando ese número combinatorio es esto. Imagínense, si yo tuviera acá i igual a 10, imagínense, yo estoy comparando 10 tratamientos. ¿Cuántas y rechacé H0? O sea que hay algún tratamiento cuyo rendimiento medio es distinto a los otros. ¿Cuántas comparaciones tendría que hacer para encontrar a ese o a esos tratamientos distintos a los demás? Y tendría que hacer, si son 10 tratamientos, 10 por 9 sobre 2. 45 comparaciones. ¿Mm?
¿Tenés tiempo para hacer 45 test de hipótesis? Bueno, y con la cuarentena y qué sé yo, ya me aburrí de Netflix y por ahí me tomo el trabajo. Pero no, o sea, no hace falta tomarse ese laburo. Lo que vamos a hacer es comparar todas las medias al mismo tiempo. ¿Mm? Está lo que se llama el error de significación global, que es el error tipo uno máximo admisible que podemos tolerar al hacer todas las comparaciones a la vez. Uno por ahí se cree que el error de significación global tiene que coincidir con el alfa, con el que rechazamos H0, que muchas veces va a ser ese. Pero lo que se suele hacer es tomar valores de alfa un poquitito más altos, porque para que tenga sentido hacer tantas comparaciones, yo a este alfa, al nivel de significación global, lo tendría que repartir entre las distintas pruebas de hipótesis. ¿Y cómo lo reparto? Dividiéndolo. Entonces podría ocurrir que si yo rechacé H0, o sea, tengo que utilizar para el error de significación global un alfa que me haya servido para rechazar H0. ¿Sí? Por ejemplo, el 1% serviría. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos un P menor al 1%? 0,94%, o sea que con un alfa del 1 me recontra alcanza. Entonces, yo a ese alfa del 1% lo tendría que dividir por el número de comparaciones que yo hice, que tengo que hacer, el número de comparaciones de los tratamientos, y hacer un test con ese alfa más chiquitito, porque está dividido por el número de comparaciones, que me permita identificar qué tratamientos son diferentes. Eso tiene un problema. Si al alfa yo lo tengo que dividir por el número de comparaciones que tengo que hacer, puede ser que me queda tan chico, que me sea imposible identificar qué medias son diferentes. Termine quedando como que no puedo rechazar H0 en ninguna de las comparaciones que hago porque el alfa quedó muy pequeño. Por suerte hubo gente que se preocupó por este tema y lograron obtener comparaciones, test, que son los llamados test a posteriori, que permiten zafar de este problema. ¿Mm? Entonces, bueno, la probabilidad, ¿sí?, que vamos a utilizar debe ser menor o igual al alfa con el que rechazamos la igualdad de medias en el ANOVA. Bien. Ahí tenemos a Bonferroni, que es el que, bueno, uno de los que pensó en su momento uno de estos test a posteriori. La idea, bueno, es siempre comparar las medias de dos tratamientos diferentes. Lo ponemos a prueba con este estadístico y fíjense que utiliza cosas conocidas por nosotros. Usa este estadístico que tiene una distribución teórica T de student con n menos i grados de libertad y la cantidad de tratamientos. Y fíjense que acá en los cuadrados medios dentro vuelven a cumplir el rol del SP cuadrado, ¿se acuerdan de test de student? Porque estos grados de libertad son los grados de libertad de los cuadrados medios dentro. ¿Se acuerdan que cuando vimos test de student, los grados de libertad del SP cuadrado indicaban los grados de libertad de la distribución teórica de nuestro estadístico? Bueno, el rol acá que cumplen los cuadrados medios dentro es idéntico a ese.
Cuando voy a rechazar, bueno, esto uno lo llama test de Bonferroni, pero en el fondo es un test de Student, ¿sí? Pasa que Bonferroni lo reversionó a los efectos de hacer comparaciones a posteriori. Hay un solo detalle acá, además de los grados de libertad de los cuadrados medios dentro. Fíjense acá, si se llega a ver, acá aparece el alfa sobre m. Ahí está la cuestión de que yo al alfa lo estoy partiendo según las m comparaciones. ¿Mm? Según las m comparaciones que tengo que hacer. Con lo cual me podría llegar a quedar un alfa muy chiquitito. En muchos ejercicios ocurre que esto no aparece en la tabla, ¿sí? No aparece este valor crítico en la tabla y el ejercicio se los da como dato adicional. ¿Mm? Eso lo van a ver en algunos ítems de la práctica 7 donde les dicen, bueno, dato t no sé cuánto es igual a un determinado número. Bueno, ese número se lo dan porque por lo general, bueno, el alfa que aparece acá es tan raro que no es uno de los alfa típicos de tabla. Simplemente eso. Bueno, y acá hago la comparación con los estadísticos de Bonferroni. Tenemos todo esto de acá, ¿sí? O sea, según los datos de nuestros repollitos, tenemos, bueno, la diferencia de medias, que también la calculé en su momento, los cuadrados medios dentro, que se acuerdan, era 4,03. Y fíjense que acá lo que está entre paréntesis depende de los tamaños de muestra, acá sí, de los tratamientos que estoy comparando. Los cuadrados medios dentro son generales. Incluso tienen, o sea, los cuadrados medios dentro no dependen, o sea, dependen de los tratamientos que estoy comparando y de aquellos otros que no estoy comparando acá en particular. Acá dentro hay cosas del tratamiento 3, aunque yo acá estoy comparando 1 contra 2, ¿sí? Pero hay cosas del tratamiento 3, como que el test de Bonferroni no se olvida que todo esto proviene de una muestra más grande, que contenía más cosas. O sea, la memoria de la ANOVA están los cuadrados medios dentro. Bueno, acá está, bueno, utilicé alfa global del 5% y del 1%. Yo con el 5% y con el 1% con ambos rechazaba. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Con ambos rechazaba. ¿Por qué? Porque el P me quedó más chico que el 1%. Y acá les puse, esto suele ser dato del ejercicio, les puse los valores de una T17, 20 menos 3. T17 para cada caso. 5% dividido 3, ahí está chiquitito. Y 1% dividido 3, acá está también. Y los valores de tabla son 2,65 y 3,41. Ambos no los saqué con la tabla, obviamente. Se los pido al Infostato, se los pido a la app y ya está. ¿Sí? Que me los tira. Bueno, entonces en este caso no me queda más grande que 2,65, no rechazo, acá menos. Por lo general, si no rechazo con un alfa global más grande, no voy a rechazar con un alfa global más chico, ¿sí? Entonces, si al 5% ya no rechazo, menos voy a rechazar al 1. Con el único con el que se detecta una diferencia, 2,86 es más grande que 2,65, es con este. Así que con un alfa global del 5%, el test de Bonferroni detecta diferencias entre los tratamientos 2 y 3. Fíjense que simplemente es comparar dos números. Uno que me lo da la tabla, que es fijo, y otro que sale de una fórmula. Y ya está. ¿Sí? Es decir, bueno, acá tengo que hacer una cuenta por cada comparación. En el caso ese que yo les dije, que si tengo que comparar 10 tratamientos, tengo que hacer 45 comparaciones, bueno, está bien.
Serán 45 cuentitas, pero no es plantearme 45 test de hipótesis diferentes. Listo, nada, es hacer esto, que de última lo termina haciendo la computadora. ¿Sí? No se preocupen que en el examen no les van a aparecer para hacer 45 comparaciones. ¿Sí? A lo sumo nos pusimos de acuerdo que les aparezcan como mucho 44 comparaciones, pero 45 nos parecía una barbaridad. Así que bueno, bien, esto con el test de Bonferroni. ¿Alguna duda hasta acá? Sobre todo para la gente que no lo llegó a ver, ¿sí? Este, quedó claro más o menos. Igual, bueno, en la teórica se supone que lo van a retomar a este tema. ¿Eh? Entonces, bien, bueno. El test de Bonferroni tiene esta contra, es decir, es demasiado lógico con el tema de dividir el alfa por la cantidad de observaciones. Te puede dejar un alfa tan chiquitito que te va a costar un Perú rechazar H0. Fíjense que tuve que agrandar el alfa global, o sea, extenderme a una probabilidad de error tipo 1 excesivamente alta para el P que utilicé para rechazar, eh, a los efectos de encontrar con el test de Bonferroni alguna diferencia entre los tratamientos. Bueno, hubo gente que con el tiempo lograron perfeccionar eso. ¿Mm? Acá lo tenemos con cara de tío bueno a John Tukey, que es otro de los estadísticos que se preocuparon por la cuestión de los test a posteriori, ¿sí? De las comparaciones de medias. En este caso, para las mismas hipótesis, es decir, para las hipótesis que se generan al comparar dos tratamientos diferentes luego de haber rechazado H0 en el ANOVA, el estadístico es este. Y tiene una enorme ventaja. No tengo que andar dividiendo el alfa por nada. Es decir, trabajo con un alfa global que obviamente me haya servido para rechazar H0 en el ANOVA, si no, no tendría gracia. La macana, o sea, incluso tiene muchas ventajas. Eh, no anda seccionando al alfa y distribuyendo cada pedacito de alfa en cada test como hace Bonferroni. Tiene un denominador que no depende de los tamaños de muestra, lo cual es un golazo. Acá la media armónica queda fija para todas las comparaciones que haga. Tiene una contra, usa una distribución nueva, una distribución que hasta ahora no vimos, que no vamos a detenernos mucho en ver, que es la llamada distribución del rango estudiantizado, ¿sí? Que creo que la tienen por acá, déjenme verlo. Tienen por acá la de rango estudiantizado, esta no, de esta vamos a hablar luego, acá la tengo. La tabla 9. La de rango estudiantizado es la que sirve para Tuque y tiene una pinta parecida a la de Fisher. ¿Sí? Ya es bastante parecida a la Fisher. Esta creo que me pasé a la Fisher, no. Es esta de acá. ¿Sí? Esta es la de rango estudiantizado. Esta es la que usa Tukey. No vamos a ahondar mucho en ella. Hay algo en la literatura planteado, incluso su definición, qué sé yo, pero como la usamos únicamente para esto, la mencionamos, quizás en la teórica ahonden un poco, ignoro el fanatismo de los distintos profes de la teórica por esta distribución, ¿sí? Quizás le dediquen algún tiempo o simplemente dicen sirve para esto y punto, que es lo que hago yo. Entonces, bueno, tiene dos parámetros, A y B, que en este caso son el número de tratamientos y el n-i, nuevamente está ahí en los cuadrados medios dentro metiendo la cola, ¿sí? Estos grados de libertad se los debemos nuevamente a los cuadrados medios dentro.
Y lo que les comentaba recién, el denominador de este estadístico no depende de los tamaños de muestra de los tratamientos que se comparan. Por lo tanto, se suele utilizar la mínima diferencia significativa. Acá hay un detalle a tener en cuenta. Muchas veces la gente tiende a creer que la mínima diferencia significativa es exclusiva del test de Tukey. No, este señor no se compró la exclusividad de la mínima diferencia significativa. La mínima diferencia significativa es agarrar este denominador, incluso lo voy a hacer en el otro caso, con Bonferroni. Si vos agarrás este denominador y pasás multiplicando acá el valor de tabla, también obtenés una mínima diferencia significativa. ¿Cuál es la contra? Que en este caso te quedaría dependiendo de los tamaños de muestra, de los tratamientos que vos estás comparando. Si los tamaños de muestra fueran todos iguales, que ahí está la ventaja de trabajar con tamaños de muestra todos iguales, ni te importa. La mínima diferencia significativa te va a quedar fija para el caso Bonferroni. Pero cuando no sean iguales, como nos ocurre en este caso, bueno, no tiene mucho sentido pasar ese término multiplicando. Sí lo puedo hacer con Tukey por esta maravilla. El denominador no depende de los tamaños de muestra. Entonces me queda definido un numerito y ese numerito me sirve para comparar las diferencias de media. Ni siquiera tengo que andar dividiendo. Entonces voy a rechazar H0, bueno, para comparar los tratamientos I con el tratamiento K, con un nivel de significación global alfa, si este coso grandote es mayor o igual a un valor de tabla del rango estudiantizado, o que solo el módulo del numerador sea mayor o igual a la mínima diferencia significativa. Uno termina comparando esto. Son menos cuentas, no tengo que andar dividiendo. ¿Sí? Total, el cociente es siempre el mismo. Entonces ahora lo hago para el ejemplo de los repollitos. Vuelvo a emplear los valores de alfa del 5% y del 1%. Para el 5% en la tabla tengo 3,63. Fíjense, tengo 3,17, así que hago un chequeo para no estar metiendo la pata. 3,17, 3,17, acá están. 3,63 y 4,74. Esos son los valores que busqué, ¿sí? En la tabla 9. Los tengo acá. El de arriba es el del 5, el de abajo es el del 1. Bueno, son los que uso acá. El J es el que había calculado antes para el test de Fmax, ¿sí? O sea, ese ya lo tenía calculado de antes. Entonces hago la cuenta, fíjense que simplemente hago los módulos de las diferencias. Y cuando, bueno, hago las distintas comparaciones, como me pasó con Bonferroni, no rechazo la igualdad de medias entre el tratamiento 1 y el 2 y el tratamiento 1 y el 3, pero sí rechazo no solo al 5% como hacía con Bonferroni, la igualdad de medias entre los tratamientos 2 y 3, sino que también rechazo al 1%. Lo cual está muy bueno porque cuanto más bajo sea el alfa con el que rechazo, mejor. Más pruebas hay a mi favor de que las medias estas son diferentes. Cuando yo informe que las medias de los tratamientos 2 y 3 son diferentes, lo voy a informar con un alfa global del 1%, que es muy parecido al p-valor con el que rechacé la nova. ¿Sí? Entonces es más grande por unas décimas. Entonces acá el test de Tukey demuestra una ventaja con respecto a Bonferroni. Fue sensible a esta diferencia al 1%. Ahora ustedes pueden pensar, quizás haya algo que les haga ruido, que sea cierta transitividad que no se verifica. Porque, a ver,
Yo la primera vez que vi esto me vi tentado a pensar, a ver, T1 no es diferente a T2 y T1 no es diferente a T3, pero T2 es diferente a T3, ¿cómo puede ser? No hay lógica. No, hay lógica. La cuestión es la siguiente. Estos test encontraron diferencias entre los rendimientos medios del tratamiento 2 y del tratamiento 3. No encontraron diferencias en las otras dos comparaciones, pero no quiere decir que no las haya. Quizás la muestra no es lo suficientemente buena, quizás haya otros motivos, pero no quiere decir que los tratamientos 1 y 2 y 1 y 3 sean iguales. Quiere decir que no tengo pruebas de que sean diferentes. ¿Sí? Donde sí tengo pruebas que son diferentes son los tratamientos 2 y 3 y siempre voy a tratar de informarlo con el alfa más chico que me sea posible. ¿Mm? Y uno termina informando donde hay diferencias. Donde no encuentro diferencias, eso no lo informo. Entonces, bueno, acá puse, como pasó con el método de Forroni, se observa que el tratamiento T3 produce efectos significativamente diferentes con T2, ¿sí? Al 1%, ¿sí? O sea que en ese sentido es mejor que Bonferroni. Y acá un comentario acerca de Tukey. Cuando los tamaños de muestra son todos iguales, el método de Tukey suele ser más sensible a detectar diferencias que otros métodos para el mismo nivel de significación global. Bueno, acá no son todos los tamaños de muestra iguales y sin embargo Tukey está demostrando ser más sensible. Bien, acá hay un tercer test que bueno, últimamente no le estamos dando mucha bola, pero me genera simpatía porque usa una distribución de Fisher que es una distribución de las que conocemos, de las que venimos viendo hace unas semanas, que es el test de Jeffé que lo agregué. Van a ver que todavía en las tablas de bioestadística aparecen las fórmulas del test de Jeffé, es decir, no se da y aparecen las fórmulas, y por ahí la fórmula más importante, que es la de los cuadrados medios dentro, no aparece, pero bueno, así son las cosas. Y el estadístico que usa Jeffé es el mismo al de Bonferroni. Uso una Fisher con estos grados de libertad. Y para el caso de los repollos, ¿m? Las decisiones son las mismas que las de Bonferroni. Es decir, Tukey le sigue ganando a los dos. ¿Sí? Tukey sigue siendo mejor que Jeffé en este caso y que Bonferroni. Entonces, bueno, en este caso simplemente lo puse como detalle de color, dado que pareciera que al test de Jeffé lo pasamos así, lo omitimos, bueno, en una época se daba. Bien, yo lo que hice acá es lo mismo con Infostat. Es decir, todas estas cosas, a ver, creo que lo tengo acá, ¿sí? Fíjense que lo que hice es agarrar las concentraciones y las puse todas en una misma columna. Y los tratamientos, que son una especie de etiqueta, los puse, bueno, por su número. 1, 2 y 3, todos en una columna. Muchas veces los programas estadísticos necesitan que uno cargue los datos así y no como aparecen en las tablas. En las tablas que le solemos dar en los ejercicios, es decir, bueno, tabla del tratamiento columna 1, columna 2, columna 3, para cada tratamiento una columna distinta. No. Por lo general estos programas vienen preparados para que uno ponga todas las respuestas en una misma columna y luego estas etiquetas que permiten diferenciarlos por tratamiento. Entonces, por ejemplo, uno lo que hace es, en este caso se va a estadísticas, que ahí está todo,
Digo, bueno, hago un... primero, a ver, vamos a ver cómo se hace una prueba de normalidad. ¿Mm? La prueba de normalidad, que es una prueba Shapiro-Wilks. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá las variables son riboflavina, ¿sí? Y eso lo particiono según el tratamiento. Entonces, aceptamos y me aparece esto. ¿Mm? Fíjense que, bueno, el P me da alto, con lo cual está perfecto, cuanto más alto mejor, porque cuanto más altos sean, indican que la distribución es normal, ¿sí? O la puedo suponer normal. Acá no hay nada definitivo, ¿sí? Esto lo supongo normal en base a mis datos. Uno puede reforzar esto con unos gráficos. Están los cucuplot, que son gráficos que sirven para ver cuánto se apartan los datos de una recta que representan una distribución normal. Entonces, el cucuplot indica eso. Nuevamente, la variable es riboflavina y se diferencian por tratamiento. Acá me tendrían que aparecer tres gráficos diferentes. Yo lo quiero ajustar a una normal. Me pide a qué distribución querés ajustarlo. A una normal. Entonces acepto y ahí me hizo los gráficos. A ver, vamos a agrandarlo. Acá tengo el tratamiento 3. Los datos son estos. ¿Sí? Estos datos que están acá. Y la recta, esta, corresponde a los cuantiles, ahí se me achicó, a los cuantiles de una normal con la media de ese tratamiento y el desvío de ese tratamiento. Para el tratamiento 2 veo que los datos por ahí están un poco más apartados. Bueno, es la que el P de la normalidad era el que me había quedado más bajo. ¿Sí? ¿Dónde era que estaba? Por acá. Achiqué todo, a ver, ahí está. El P de la normalidad, fíjense, del tratamiento 2 era el más bajito de todos. Entonces, quizás los datos para el tratamiento 2 es lógico que estén medio apartados de la recta que representa la normal que mejor aproxima. Y para el tratamiento 1, bueno, como que los datos están más bien pegaditos. ¿Sí? Este es el llamado cucuplot, que sirve para representar los, digamos, bueno, cómo se distribuyen los datos comparados con una normal. Entonces, bueno, habiéndonos creído que esto sigue una distribución normal, entonces lo que uno puede tratar de hacer es, en estadísticas, un análisis de la varianza. Entonces, fíjense que acá hay que tener cuidado porque las particiones no corresponden, ¿sí? Las particiones sirven cuando tengo tengo más de un factor fijo, ¿sí? Para un solo factor fijo, simplemente poner variable de clasificación, el factor fijo, ¿sí? Que es el tratamiento. Los tratamientos están fijados por quien hace el experimento, y ahí le mando aceptar. Acá, bueno, tenemos varias cosas para hacer. Una es pedirle las comparaciones a posteriori, y ven que están las que les estuve mencionando. Tukey, Bonferroni, Jeffé, ¿sí? Y aparecen otras que no las damos, pero bueno, no les vamos a andar dando cada una porque tienen una formulita diferente, pero el rol que cumplen es exactamente el mismo, ¿sí? O sea, en todo caso, si les interesan, pueden buscar
las distribuciones en algún libro, en la Wikipedia, qué sé yo, pero no viene al caso. O sea, todas cumplen el mismo rol. Y todas son variaciones específicas como para optimizar la sensibilidad del test. Vieron que Tukey recién resultó ligeramente más sensible que Bonferroni y que Jeffé. Bueno, estos test que han ido surgiendo a través del tiempo, muchos de los cuales los tienen acá, son para optimizar ese nivel de sensibilidad, ¿m? Para el mismo nivel de significación global. Entonces, bueno, por ejemplo, si yo quiero pedir un Tukey del, por ejemplo, del 1%, ¿m? Lo que vamos a tener es acepto y fíjense esto cómo se ve. ¿Mm? Acá aparece el F que da 6,22 como nos había dado a nosotros, 6,22. Acá lo que tienen es el cuadro de la ANOVA, el análisis de la varianza. Los valores, bueno, los cuadrados medios dentro es 4,03 como nos había dado. Y el p-valor acá está 0,090 y pico, ¿sí? Por ahí si le quiero agregar decimales, lo agrego así, apretando acá en los ceritos y le agrego decimales, ¿sí? Y con este se los quito. ¿Mm? Dejémoslo como estaba. Bueno, fíjense que acá aparecen unas letras, acá está la referencia al test a posteriori. Medias con una letra común no son significativamente diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Que el tratamiento 1 no es significativamente diferente al tratamiento 2 porque comparten la letra A. Y el tratamiento 1 no es significativamente diferente al tratamiento 3 porque comparten la letra B, que fue lo mismo que nos dio en las cuentas recién que les mostraba. Sin embargo, el tratamiento 3 es significativamente diferente al tratamiento 2 porque no comparten letras. ¿Mm? Entonces, bueno, esta es la cuestión con el test, con un test en particular de Tukey, haciendo una ANOVA con, con el Infostat, en este caso. ¿Sí? Luego, en todo caso, bueno, por ahí la clase que viene le demos más duro y parejo al Infostat. ¿Mm? Acá yo lo que hice en las diapo es, además, acá utilicé otro programa, ¿sí? En todo caso tendría que aclararlo. Bueno, fíjense, ya desde el vamos está en inglés. ¿Mm? Yo utilicé un programa llamado Minitab, que es con licencia y te lo dejan un mes gratis, o sea, yo lo estoy usando en el mes que me dure la promoción y luego, bueno, se va a caer y no me van a dejar usarlo. Pero bueno, mientras tanto voy a tratar de sacarle el jugo que pueda. Y acá lo que hace para chequear la igualdad o la homogeneidad de varianzas es un test de Levene, como dice esto, ¿sí? Y bueno, se consideran varianzas homogéneas con un p-valor del 47% casi, ¿sí? Fíjense que, como siempre, cuanto más alto sea el p-valor, más alto es el alfa. ¿M? Entonces, acepto H0 con tranquilidad. ¿M? Mejor. Bueno, esto es lo que habíamos obtenido recién. ¿M? Solo que le hice una captura de pantalla y acá están los datos de la normalidad, como los P son mayores todos al 20%, supongo que la variable es normal. ¿Sí? Y bueno, fíjense si les dan los ojos, me hice un montón de test a posteriori, vieron los del cuadrito ese que aparecía allí, elegí unos cuantos, hice Bonferroni al 5 y al 1%, Jeffé al 5 y al 1, Tukey al 5 y al 1, y agarré otro test que no lo habíamos desarrollado, por eso lo marqué acá con crucecitas rojas, que es el LSD Fisher. ¿Sí? LSD no es
ácido lisérgico, sino mínima diferencia significativa en inglés. ¿Sí? Entonces, bueno, este test no se los definí, dije, probé a ver qué onda y encuentra, digamos, las mismas diferencias significativas que Tukey, pero al 5% es mejor que Tukey, porque encuentra una diferencia más. ¿Sí? Entonces, bueno, o sea, el cuadro de análisis de la varianza es el mismo que habíamos obtenido nosotros, y acá está. Bonferroni al 5% detecta la misma diferencia entre los tratamientos 2 y 3. Jeffé lo mismo. Al uno no encuentran nada. Al uno fíjense que están todas las mismas, tienen todos la misma letra, o sea que no hay ninguna diferencia. Con Tukey pasa lo que nos pasó con las cuentas, pero con este otro test de Fisher, también se lo tenemos que agradecer al viejo Fisher, al 5% encuentra diferencias entre los tratamientos, a ver, entre los tratamientos 3 y 1, que ni Tukey, ni Jeffé, ni Bonferroni encontraron. ¿Sí? 3 y 1 acá no comparten letras. ¿Mm? Y luego, bueno, al 1% me devuelve un resultado como el de Tukey. ¿Mm? Entonces uno puede concluir algunas cuestiones. Estos resultados coinciden con los cálculos previos. Hay mayor sensibilidad a las diferencias en los test de Tukey y Fisher LSD, que, bueno, ese test a posteriori no lo hemos desarrollado, pero lo ofrece el Infostat junto a otros que no hemos desarrollado. Informamos la conclusión según el resultado que más nos conviene. ¿Qué es lo que nos conviene a nosotros? Demostrar con alguno de estos test a posteriori cuáles son las diferencias que hemos observado con el menor alfa posible. Entonces, a la vista de esto, informo lo siguiente. Hay diferencias significativas, bueno, acá lo tendría que corregir, entre los tratamientos 3 y 1, acá debiera decir 1, al 5%. Tienen letras distintas. Y entre los tratamientos 3 y 2 al 1%, cosa que habíamos visto que valía en Tukey y en el de Fisher. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la manera de informar la cuestión de las diferencias significativas en este caso. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Se perdieron? ¿Se quedaron dormidos? ¿Colapsaron? Bien, fenómeno. Es bastante largo, sí. Yo, de momento, voy a cortar acá, quedaría un test más. Me gustaría que vayan ejercitándose con la práctica. Ahora voy al comentario de Nico. Vayan ejercitándose con la práctica. Quedaría el test de Dunet, que es para un test a posteriori especial que sirve para comparar todos los tratamientos contra uno en específico. Entonces, preferiría que le den un cierre con las teóricas a lo que falte y la semana que viene le damos más duro y parejo a, bueno, Dunet y hacemos unos ejercicios. Hacemos unos ejercicios, consultas si trataron de avanzar con los ejercicios de ANOVA y se trabaron con algo, los analizamos y les damos algunos para hacer. Bueno, a ver, comentario de Nicolás. Profe, ¿por qué se da por válido lo que dice Tukey y no lo que dice Bonferroni? No, a ver, se da por válido lo que dicen ambos.
Yo cuando estoy testeando o buscando diferencias significativas, trato de quedarme con el test que me ofrece mayor número de diferencias. Y en lo posible, mayor número de diferencias con el mismo nivel de significación global. La contra que tiene el test de Bonferroni es que, como les comenté antes, al alfa lo termina dividiendo por por la cantidad de comparaciones que tiene que hacer. Entonces, ¿cómo repercute eso en una TED Student? Y yo acá voy a mirar las dos colas de una TED Student que dejen un área alfa sobre M. Cuantas más comparaciones tenga que hacer, más grande va a ser el M, más chica va a ser el área de las dos colas. ¿Y eso cómo repercute? Y el valor crítico que voy a utilizar acá para comparar se va a correr cada vez más, por un lado hacia la derecha y por el otro hacia la izquierda. Va a ser tan pero tan chiquitito que el valor de mi estadístico muestral con el cual voy a comparar en cada caso no le va a costar mucho para quedarse afuera de la zona de rechazo. Y me va a costar mucho rechazar allí, en ese caso. ¿Se entiende? Entonces, ese es un defecto que tiene Bonferroni. No es que el test de Bonferroni me haya dado datos falsos, es poco sensible a detectar diferencias. ¿Sí? Sin embargo, anda bien en otras situaciones. El test de Bonferroni anda bien cuando, por ejemplo, tengo que hacer pocas comparaciones. Entonces, cuando tengo 3, 4, 5 tratamientos, Bonferroni anda bastante bien. Sí, bueno, el ejemplo acá no lo demuestra, pero como que le compite a Tuque y a otros tratamientos similares, ¿sí? A otros test a posteriori similares. Pero bueno, eh, a los efectos de buscar diferencias entre las medias, siempre voy a tratar de quedarme con el test que sea más sensible a las diferencias y acá. Tukey lo es, como vimos hace un rato, y haciendo todo en la computadora, encuentro que hay otro test que incluso es más sensible que tú que hay al 5%. Entonces, cuando yo informo las diferencias, trato de informar la mayor cantidad posible de diferencias que encontré, independientemente del test que yo haya utilizado. En los papers se suele informar, quizás si leen algún paper donde se requiera el uso de alguna nova o algo por el estilo, se suele informar, bueno, entre paréntesis, con un test a posteriori de Tuque y LSD Fisher, Jeffé, lo que sea, o sea, se informa el test a posteriori que se empleó para justificar el número de rechazos, ¿sí? Como para demostrar que uno no está mintiendo, porque yo acá puedo decir, bueno, al 5% pruebo que el tratamiento 3 es diferente al uno y al 2 y los tratamientos uno y 2 son diferentes entre sí. Y vos quizás digas, bueno, a ver, ¿y cómo lo probaste? ¿En qué te basaste? Y te estoy mintiendo porque en ningún caso hay diferencia entre los tratamientos uno y 2. Sí hay diferencia del tratamiento 3 con los otros. Del 3 con el 2 al 5% lo demuestran todos. ¿Sí? Eh, del 3 con el 2 al 1% solo lo demuestran Tukey y Fisher. Y del 3 con el uno solo lo demuestra Fisher al 1%. Entonces me agarro de este test para decir que encontré también una diferencia entre 3 y uno. Mi objetivo es mostrar la mayor cantidad de diferencia posible, ¿sí? No que conformarme con el primer tratamiento que aparezca. Yo acá, por ejemplo, no lo hice, pero podría probar, qué sé yo.
con otro test de los que no hayamos visto. Análisis de la varianza, tengo todo, comparaciones y a ver qué sé yo, estos no tengo la menor idea. Acá aparece un DGC, ¿sí? DGC de jorobar con el ANOVA. Bueno, entonces vamos a ver con el DGC que pasa al 1%. Se lo pido. ¡Epa! Es bastante bueno. ¿Sí? Fíjense que como pasa con el de Fisher, este DGC que no, o sea, recién lo acabo de usar, encuentra también diferencias al 1%, o sea, esto es muy potente, entre los tratamientos 3 con el 1 y el 2. O sea, yo podría incluso mejorar esta conclusión que les había puesto acá. ¿Sí? Yo que les había puesto. Diferencia significativa entre los tratamientos 3 y 1 al 5%. Con esto podría decir que hay diferencia al 1% entre el 3 y el 1. Ven que en cierta forma estoy buscando el test a posteriori que optimiza la mayor cantidad de diferencias con el menor alfa posible. ¿Sí? Y bueno, o sea, le gana a todos los demás, pareciera. ¿Sí? No sé si habrá alguno que llegue a encontrar diferencias entre uno y 2, pero ven que esto me permite jugar, el uso del programa me permite jugar con la cantidad de tratamientos, sí, con la cantidad de tratamientos, con el tipo de comparación que puedo hacer. A ver si al 5% encuentra diferencias entre uno y 2, o sea, se lo pido. Bueno, no las encuentra. Pero bueno, bastante meritorio lo que pasó al 1%. Fíjense que acá en estas solapitas puedo ver todos los resultados previos. ¿Sí? Entonces, bueno, uno puede ponerse a jugar acá con los distintos test a posteriori a ver cuál es el que me ofrece mayor cantidad de diferencias con el menor alfa posible. Qué sé yo, no sé, ni idea. Scott Knott, no sé. A ver qué hace, lo mismo. Bueno, quizás sea difícil encontrar diferencias entre uno y 2, pero claramente las encuentran con 3 y los demás.